Porque si la poesía te transporta al cielo, la novela policíaca te introduce en la vida tal como es, te ensucia las manos y tizna el rostro como el carbón fogonero de los trenes del sur. Caso Neruda. Chileno de nacimiento, nacido el 20 de febrero de 1953 en Valparaíso, hijo de Roberto Ampuero Brulé y Angélica Espinosa, creció en una familia porteña de clase media con orientaciones políticas de derecha. Estudió en el Colegio Presbiteriano y luego en el SUCH de Valparaíso. Egresó en el 71 con un promedio de 5.8. La máxima nota era un 7. Ha dicho siempre de su colegio, de no haber sido por él no habría vivido en Alemania ni habría conocido a mi mujer. Me enseñó a ser disciplinado y serio en lo que hago, a no desperdiciar mi tiempo, a repetir situaciones difíciles y a vivir otras culturas. Además, me ayudó a acercarme a escritores como Goethe, Schiller, Brecht y Mann. En el 72 fue a Santiago para ingresar al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudió antropología social en las mañanas y literatura latinoamericana en las tardes. Por esta época ingresó a las Juventudes Comunistas, porque como explicaría años más tarde, después del golpe militar del 11 de septiembre en el 73, Ampuero abandonó Chile, hizo estudios de posgrado en Buenos Aires, masterados y doctorados. Gran novelista, profesor y columnista del New York Times, El Mercurio Valparaíso, La Tercera y El Mercurio. Sin duda, una de sus grandes obras ha sido traducidas a más de 10 países y consta con 40 ediciones. El exilio de 1973 y 1993, Ampuero tenía la posibilidad de irse a Alemania, entonces decidió viajar a Europa del Este. Convencido de sus ideales y gracias al apoyo de la embajada chilena, llegó a la Universidad de Leipzig, que en ese momento se llamaba la Universidad de Karl Marx, estudiante becado de periodismo. En su estadía conoció a muchas personas de ideología socialista, principalmente cubanos, donde llegó para poder ver con sus propios ojos lo que el socialismo en ese tiempo luchaba y sobre todo vivía. En el 77 llega a La Habana, Cuba, donde realmente se da cuenta la prosperidad, la democracia que existía en Cuba. Sin duda, su pensamiento político comenzó a cambiar. Ampuero dijo: en 1974 llegué a Cuba y vi el desastre económico que de democracia tenía lo que yo tengo de marciano. Me dije, esto no lo quiero para mi país. Renunció a las Juventudes Comunistas en el 76 en La Habana. Allá en Alemania, donde cursa sus estudios de posgrado en literatura, economía y política en la Universidad de Humboldt de Berlín, comienza a trabajar como traductor y relata su experiencia del socialismo. Por un lado, experiencia juvenil académica y bastante grata, con grandes amigos y grandes momentos. Por otro lado, también una etapa que obviamente me resulta políticamente muy interesante. En Cuba con claridad vi que los regímenes socialistas eran dictatoriales. En su regreso a Chile en 1993, se dedicó al corretaje de propiedades y a la construcción. Ese mismo año publica su primera novela, que más tarde se convertirá en una de las grandes obras del maestro Ampuero, quien mató a Christian Kusterman, con la que nace el detective Cayetano Brulé y obtiene el premio La Revista de los Libros de Mercurio.
A mí siempre me había gustado escribir, pero no pensaba dedicarme a la escritura como tal, así que ese proyecto de ser maestro de la CRP en Chile se quedó en el tintero por Cayetano Brulé. Obras como Boleros de La Habana, Diálogo de Conversos, El caso Neruda, El último tango de Salvador Allende y un sinfín de novelas galardonadas en la literatura latinoamericana y chilena, ha recibido premios como la Revista de los Libros del Mercurio, Reconocimiento Ilustre de la Municipalidad de Viña Mar, Libro del Año con los Amantes de Estocolmo. Ha estado en las mejores novelas publicadas en alemán con El caso Neruda, premios Personalidades, reconocimientos del Círculo de Críticos. Ampuero nos dice, piensa, lo más inquietante de mis novelas es sentir que ya no me pertenece y no puedes cambiar nada de ella, que ya no puedes matar a un personaje y no puedes modificar el final. Afirma también, vivo por fortuna atestado de historias, aplastado por historias que me persiguen con sus personajes y tramas. Escritor chileno exiliado, pues afirma que 35 años fuera del país no pasan en vano. Tengo mis raíces originarias en Chile. Los escenarios de mis novelas son todos los paisajes que en mi vida pude haber almacenado y con esa añoranza de querer volver a mi país. Bertolt Brecht, Kafka, James Joyce, Hemingway y otros más son sus pilares fundamentales donde sus obras han adquirido sus bases. Ampuero dice, me interesa que mis libros se lean y me alegra que sean masivamente. Experiencia, fundamentalmente porque es una conversación con gente muy joven, con estudiantes de enseñanza media, muy interesados en la literatura, gente que ha leído, en este caso mis obras, y con los cuales se desarrolló un diálogo muy fluido, con muy buenas preguntas. En este sentido, para un escritor siempre es importante estar en contacto directo con sus lectores, especialmente si son muy jóvenes, como los alumnos de tercero y cuarto medio de este colegio. Su relación con los jóvenes la valora y mucho, ya que siente que estos se interesan por saber más de la literatura. Lo interesante cuando uno conversa con estos estudiantes de enseñanza media es que a uno le permite darse cuenta que sí hay un interés tremendo por la literatura. Hay un interés genuino por conocer qué se esconde detrás de una obra, qué se esconde detrás de un personaje, qué significa ser escritor. Ha sido un diálogo realmente muy fructífero para ambas partes. Ellos porque han conocido algo de la labor de un escritor, yo porque he conocido cuáles son sus inquietudes y sus formas de ver las novelas de Cayetano Brulé. Ampuero señala que le interesa que sus libros se lean y se alegra cuando sabe que se lee masivamente. Eso dice, da la libertad y la independencia para no andar tocando puertas y no depender de becas ni de premios, señala. Los artistas, los escritores, los novelistas, los cuentistas, al final, todo el mundo que se dedica a la creación artística necesita de la libertad, necesita de la independencia. Y en este sentido es muy importante que nosotros como país, cuando fomentamos el desarrollo de la cultura y de las artes, lo hagamos tanto desde el sector público, desde el Estado, desde el gobierno, como desde el sector privado. En la medida en que existan distintos contribuyentes, donantes a la causa del fomento de la literatura y las artes, los artistas son libres, son más independientes, tienen más posibilidades también para lograr financiar parte de sus obras. Roberto Ampuero considera que la internacionalización de su obra es un gran reconocimiento. Lo
considera clave. Añade que no son los críticos, por lo general demasiado exquisitos y aislados, quienes le abren el camino, sino el comentario boca a boca. La nueva novela policial surge en Chile en la década del 80, en periodo de dictadura, por lo que sus temáticas se ven influenciadas por la realidad que vivía la nación y muchos países de Latinoamérica. El relato neopolicíaco revisita creativamente el género policial y especifica adoptando el formato de la novela negra, para abordar y denunciar la contingencia sociopolítica chilena posterior a los años 70, y en particular aquellos temas que tienen que ver con los abusos de poder. El relato policial entonces enmascara una realidad donde la tortura, el crimen y la muerte se constituyen en los motivos aglutinadores de la acción narrativa. En este sentido, expone la falta de desmantelamiento del aparato represivo y la continua intervención de la institución estatal en las vidas privadas. Por lo tanto, para Ampuero no se centra solamente en el desarrollo de las convenciones del género, sino que es una cobertura que le permite indagar críticamente la sociedad actual y los subterfugios del poder político y económico de las multinacionales, hechos globales, verificables, que se disparan a mundos ficticios, en donde el pueblo es, sin duda, la obra de Fernando Ampuero es una obra necesaria para ser analizada. Podemos ver que su visión, su perspectiva de exiliado le hace escribir desde ese punto de vista, en donde mediante sus personajes que son detectives van en busca de la verdad, donde los gobiernos fueron totalmente totalitarios, dictaduras opresoras, y el pueblo fue quien pagó de la peor manera posible. Mediante sus personajes de detectives, lo que el autor busca es encontrar esa memoria olvidada, esos cuerpos borrados, ese silencio que ha sido impuesto por los gobiernos. Entonces, creo que es demasiado importante la novela policial o negra, desde el punto de vista del crack, de Macondo, inclusive post-boom, Roberto Bolaño o Ricardo Piglia. Sin duda, lo que han buscado estos movimientos es poner la verdad ante todo y relatar al pueblo lo que los gobiernos han oculto, el verdadero significado de estos seres olvidados. Entonces, es sumamente importante ver cómo estos autores hablan desde sus perspectivas, todos grandes académicos, grandes lectores, pero exiliados. Entonces, ese punto de vista va a ser muy importante, ver desde afuera lo que pasa adentro y sobre todo ir en busca de lo que pasó. Entonces, creo que la memoria es un punto en donde la novela negra entra directamente con sus personajes de detectives. Al practicar una memoria sofocada, Ampuero desenmascara la historia oficial chilena, con sus textos En la guerra de los duraznos y El hombre golondrina, y muchos más. Aflora el clima de terror, persecución, torturas, muertes, desaparecidos,